Hola, ¿qué tal? Yo soy Micante Cutli y les vengo a contar una historia personal que son las que más me encanta relatar porque es la memoria viva que quiero que prevalezca en ese recuerdo que se me está olvidando y lo tengo que narrar, se los tengo que compartir. Bien, esto trata sobre el metro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Como varios ya saben, yo viví un tiempo en esta ciudad y bueno, yo trabajé de forma externa eh, de una empresa en particular que se dedica a la instalación. Bueno, yo era instalador de publicidad y mi trabajo era hacerlo en aeropuertos y en todos los sistemas de metro de toda la ciudad y también de otras ciudades como Guadalajara o Ciudad de México y también los aeropuertos. Entonces teníamos esa concesión, o en la empresa donde yo trabajaba tenía esa concesión y pues nos dedicábamos a trabajar. Muchas veces eran diferentes turnos, de día, de tarde, de noche, de día y de noche. Cuando me tocaba ir en la noche, realmente yo tenía ciertas tareas asignadas y recuerdo que me tocaba ir al área de talleres, más bien a la estación talleres, que era la final. En Monterrey actualmente existen tres líneas. Les voy a contar un poco de historia para que vayamos a entender un poquito más. Para los que no han logrado estar por ahí, les voy a contar, miren. El Metrorail pues no es un sistema de transporte, es una columna vertebral de la movilidad en la ciudad. Su historia es una mezcla de ambición industrial, retos económicos y una evolución constante para conectar a una metrópolis, una de las metrópolis más grandes de México. El origen, pues la línea uno es de 1987 a 1991. A finales de los 80, Monterrey enfrentaba un caos vial insostenible. El gobierno estatal decidió apostar por un sistema de tren ligero elevado para no interferir en el tráfico existente. En 1987 se crea el organismo público descentralizado, Metrorrey. En 1988 inicia la construcción de la línea 1, la línea amarilla. Y el 25 de abril de 1991 se inaugura oficialmente el servicio. Originalmente recorría desde la estación San Bernabé hasta Exposición, atravesando la ciudad de poniente a oriente. Después vino la expansión de la línea 2 de 1994 al año 2008 para conectar el norte con el sur, y en el centro de la ciudad se proyectó la línea 2, la línea verde, la cual introdujo varios tramos subterráneos. Es muy interesante eso, ¿eh? 1994 se inaugura la primera etapa que iba de General Anaya a Zaragoza, en el corazón de la Macroplaza. Y del año 2005 a 2008 se realizó la ampliación hacia el norte, el metro de San Nicolás Escobedo. Esta etapa fue icónica para la construcción del viaducto elevado sobre la avenida Universidad, culminando en la estación Sendero. Y al final, pues, el reto de la línea 3, que es del año 2013 al 2021. Esta fue quizás la etapa más complicada de la historia del sistema debido a retrasos financieros y cambios de administración. 2013 inicia la construcción de la línea 3 y existe un gran retraso, aunque la obra civil avanzó. La falta de vagones y presupuesto mantuvo la línea fantasma por años. Y en febrero del año 2021 finalmente se inaugura, conectando el Hospital Metropolitano en San Nicolás con la estación Santa Lucía, uniéndose directamente con la línea 2. Esto es muy importante. Bueno, actualmente se siguen construyendo la línea 4 y la línea 5. Pero bueno, ya les conté, son tres líneas donde yo trabajaba. Y cuando me tocaba ir de noche, yo me iba al área que se le conoce la estación Talleres, que es una de las finales. Y al llegar a Talleres, pues rápidamente llegaba. Normalmente tenías que, para poder ingresar, como trabajas en una empresa externa que ya todos conocen, ahí en el metro, omitiré el nombre porque también no es necesario. No me quiero seguir metiendo con problemas con terceros. Entrábamos con un chaleco especial que pues, tenía todo el requerimiento, tenías tu equipo especial, botas especiales y también tu chaleco con identificación y permisos. Entonces, como a mí ya me conocían, yo me llevaba bastante con los jefes de estación, pues casi la mayoría de los jefes de estación yo los conocí.
hasta con algunos conductores, varios empleados, gente que también trabajaba ahí, de limpieza, personal de limpieza, guardias también. Me acuerdo que al entrar siempre me pedían mi identificación, entonces te registrabas y ya podías entrar. Y siempre te decían, normalmente cuando yo entraba en la noche, entraba en el turno de 11 de la noche a 5 de la mañana, me tenía que ir entre 5 y 6. Entonces cuando ingresaba, yo no, yo dejaba en la bitácora, dejaba mi nombre, mis datos, y siempre tenía que pedir permiso cuando entraba. Me iba al área de peines, se le llama. Se le llama así porque imaginemos que una vista aérea de un dron, puedes ver todos los rieles donde dejan todos los vagones de metro que van llegando del final del turno. Entonces, visto desde arriba, parece un gran peine. Es un peine con varios rieles. Por eso sí le mencionan lo que es el peine, el área de peines. Entonces, para atravesar por ahí, como vas caminando, pues por eso llevas tu chaleco especial para que te puedan ver, te puedan visualizar. Entonces, llegaba y me reportaba, soy fulano de tal, voy a ir al área de talleres, paso por peines, voy a estar trabajando toda la noche. Y ellos tenían en su bitácora que yo estaba ahí, por si en caso de que vieran a alguien caminando, sabían que era yo. Entonces el área, al entrar me reportaba con los ingenieros del área de talleres, que ahí donde los limpian, los reparan, los limpian porque ahí toda la maquinaria es necesaria para lavar los vagones exteriormente. Y también ahí es donde se quedan almacenados varias unidades para poder repararlas. Ahí pasa bastante tiempo en lo que los terminan de reparar, les dan mantenimiento. Y al estar tanto tiempo ahí, me hice de muchos amigos ahí y me contaban las historias. A la hora de mi comida, me acuerdo que platicaba yo mucho con un guardia. Me contaba todo tipo de historias que sucedían. Existían todo tipo de vagones, había uno que se llama CAF, el tipo CAF, otro que se llama Bombardier, y los últimos les llamamos los chinos porque venían de China, eran los más modernos. Y esos vagones, pues muchos venían, los CAF y los Bombardier, algunos venían de Alemania. Entonces, al iniciar pues, las líneas, trajeron a mucha gente extranjera. Había un departamento de gente que venía de China y solamente se dedicaban a dar apoyo a la nueva línea. Trabajaban ahí y también solicitaban apoyo de gente de Alemania para poder instalar toda la tecnología que se requería para esos vagones. Y cuentan que una persona, un ingeniero alemán, tuvo un accidente como se maneja mucha alta tensión, murió electrocutado. No tomó las medidas necesarias de precaución y falleció por una descarga eléctrica. Es lo que cuentan, pero cuentan las personas que hacen la limpieza que siempre se aparece entre los vagones, que se aparece una persona y la describen porque estaba uniformado con el típico uniforme de ingeniero. A veces usaban el casco y a veces tenían su uniforme específico. Entonces mucha gente lo ha visto y siempre le dicen que es el alemán. Eso es algo que se cuenta, yo no lo pude corroborar. Pero bueno, mi tarea, normalmente en las puertas de los vagones existe publicidad donde se pone en la parte de arriba. Esa área se le llama el área de dovela. Se divide en 3 secciones, entonces A, B y C. Entonces a veces era dovela chica, ponías en un área dovela 1, dovela A, B o C. O a veces era una dovela grande que era completa. Entonces mi trabajo era dedicarme a poner el vinil publicitario en las áreas que me designaban, o a veces retirarlo o instalarlo. En las cabeceras también, cuando vas sentado en la parte de aquí, existe una cabecera y es donde va publicidad. Entonces yo me encargaba de poner o quitar la publicidad. Y al principio pues yo no tenía experiencia, pero fui adquiriendo experiencia y ya después adquirí más velocidad y ya lo hacía con mucha velocidad porque de día también lo instalábamos y había mucha gente y tenías que hacerlo muy rápido. Entonces yo todavía puedo instalar una dovela, una cabecera de una forma muy rápida. Utilizamos una pleca
que es el instrumento para poder planchar, para poder hacerlo rápido. Y bueno, terminabas, en el día lo hacías rápido, pero en la noche tenías más tiempo porque no había gente y tenías más libertad de poner la publicidad. Entonces mi tarea era de que cuando iban llegando, normalmente yo llegaba a las 11 y llegando pues todavía no terminaba el servicio, porque todo el servicio del metro es hasta las 12 de la noche. Entonces yo en lo que llegaban todos los vagones, yo utilizaba mi horario de comer. Entonces yo comía de 11 a 12 en lo que terminaba el turno de los vagones, o a veces de 12 a 1 para que ya estuvieran todos los vagones completos, todos los que fueran a llegar al taller. Así es como yo le hacía. A veces si tenía mucha hambre, pues de 11 a 12, o si no avanzaba un poco y comía de 12 a 1. Y al momento de estar esperando, en lo que yo comía, me iba al comedor de los empleados de Metro Rey. Y ahí estaba yo comiendo, es cuando platicaba yo con el guardia, que nos hicimos amigos porque siempre nos veíamos, nada más éramos dos personas las que estábamos en ese turno, más los ingenieros que estaban en vagones, reparando o dando mantenimiento. Y él me contaba muchas historias, pues que se contaba eso del alemán que se aparecía. Y siempre me decía, ¿no te da miedo irte a Peines a estas horas? Porque pues, está todo oscuro. Y como existen, la mayoría hay un como cementerio de vagones en donde realmente ya no hay electricidad para ellos porque ya están como en reparación, ya no son habitables, son como chatarra de vagones. Entonces están ahí estacionados y ya no se mueven porque ya no tienen energía. Están ahí como un cementerio completamente de todos tipos de vagones. Y sin embargo yo tenía que revisarlos porque tenía yo que saber, porque cada vagón tiene un número de identificación en la parte de abajo, siempre está un número grande. En la línea 1 era del 1 al 48, o sea, son 48 vagones de la línea 1. De la línea 2 era del 49 hasta el 99. Entonces ya son más vagones. Entonces cada vez se van sumando dependiendo de la línea. Y mi trabajo era buscar esos vagones y por eso tenía que buscar el número. Y si la mayoría de los vagones estaban en Peines, en el área de Peines, pues estaban ahí quietos, pero yo tenía que registrar cuáles eran y si era necesario poner o quitar publicidad. Entonces yo entraba y al principio pues siempre me ha gustado este tema, trabajar de noche siempre me gustó porque es más tranquilo, tengo más tiempo para hacerlo con más libertad. Y yo empezaba en el área de Peines, pero como siempre me ha gustado el misterio, el terror, entonces no me espanto con facilidad. La mayoría de mis amigos no quería ese turno y no quería ir a trabajar ahí porque les daba mucho miedo. Mucha gente me contó también en la Ciudad de México lo que sucede, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ya les contaré poco a poco. Y pues intercambiamos información, siempre se oían ruidos. Estaba totalmente oscuro, a veces nada más me acompañaba la luz del celular, la de la linterna. Nos proporcionaban unas lámparas como de minero, eso también nos ayudaba para en lo que estábamos alumbrando, ya pegábamos la publicidad. Y era impresionante entrar de noche, ¿no? Porque sí cambia mucho la atmósfera. Me acuerdo que, bueno, tenemos una forma de entrar. Nosotros sabíamos cómo abrir las puertas en caso de que estuvieran totalmente cerradas. Eran mecánicas y tenías que hacer un pequeño truco para poder abrirlas. Entonces abríamos las puertas, entrábamos, total oscuridad, abandono. Parecía como estar en Chernobyl. Estábamos en un vagón de metro para ti solo, con la soledad completamente a oscuras, silencio y algunos ruidos, ¿no? Hay unos pequeños ruidos que te vas acostumbrando, ruidos que hace el mismo vagón. A mí lo que me sorprendía es que los vagones donde no tenían energía, porque a veces hasta entraba en las cabinas del conductor, porque a veces es interesante ver cómo son las cabinas, ver ahí los botones y a veces hasta me sentaba, ¿no? Simulando como si estuviera pilotando, conduciendo el vagón. Y pues había polvo eh, y también se escuchaba que crujía, ¿no? Pero no, como no es madera, crujía el vagón, truena, hacía sonidos como que se acomodaba, era algo muy curioso. Lo que me llamó mucho la atención es que había veces como que respiraba el vagón. Voy a tratar de simular, era como un
Lo increíble de eso es que no había energía en esos vagones, porque eran la chatarra. Entonces era como, llamémosle un eco, y al principio cuando lo oías no te daba miedo, pero ya que sabías que no había luz, ya había momentos en donde estaba en total oscuridad y la lámpara pegando y sentías escalofrío, sentías que pues, otra vez se te erizaba la piel y ya me apuraba y ya cerraba las puertas y me brincaba otro y así tenía que acabar en ese rato. Entonces, por ejemplo, el guardia siempre me decía, no te da miedo, ahí en Peines se espantan, dice, se escuchan ruidos, ahí ha muerto gente. Hay cosas que no se pueden platicar porque son tan fuertes que el mismo Metro Rey te prohíbe hablar de ello porque es mala fama para todo lo que se ve ahí. Entonces, de alguna forma voy a ser cauteloso porque no puedo contar todo lo que me contaron. Son cosas muy fuertes. Pero bueno, por ejemplo, existían, como es, bueno, tiene que ver el gobierno porque es parte del gobierno de Monterrey. Se cuida mucho la mala fama que se haga al metro, porque también ha habido fallecidos, y por ejemplo en el tema de la gente que se arroja a las vías y que muere, pues nadie quiere hablar. A nadie le gusta tocar ese tema porque de entrada pues es escandaloso y no se puede tocar ese tema en los medios. Los vagones de la gente que fallece en ese tipo de situaciones, pues llegan ahí a talleres y pues les dan un baño. Son como situaciones delicadas porque también se supone que intervienen pues, muchas personas, ¿no? Los peritos, la gente que analiza cuál fue la causa de la muerte y pues todo eso es evidencia. Pero nadie te explica qué sucede con los cuerpos, cómo quedan y si quedan restos, o sea, quién los va a limpiar. Entonces todo eso, brincándonos esos detalles grotescos por el respeto a todos los demás y a las personas que fallecieron, bueno, yo me pongo a pensar cuántos vagones de los que estaban aquí cuando yo estaba de noche no atropellaron a alguien o se llevaron a alguien. Y entonces toda esa vibra, esa energía, pues quedó aquí. Y cuando yo estaba trabajando, pues sí se siente y te sientes acompañado. Y ves sombras, ves gente sombra parada a lo lejos, porque normalmente siempre están 3 vagones juntos. Entonces tú te metes a uno y todavía alcanzas a ver a los demás vagones. Y a veces me pasaba que se cerraban las puertas, o sea, no, o sea, había unos vagones que tenían energía y me cerraban las puertas, pero no había conductor. Eso también es lo interesante de que si te asustas, pero tratas de mantener la calma. Y por eso siempre me decían mis compañeros que no querían ir. Y nunca, yo siempre me ofrecía porque a mí me gustaba hacerlo y adquirí habilidad, pero a nadie le gustaba. Siempre querían ir en pareja, como que 2 o 3, para poder hacer esa labor. Entonces, como yo siempre lo hacía solo y lo hacía bien, entonces podía hacerlo rápido. Entonces siempre me asignaban a mí ir a esa misión cuando era necesario y pues me encantaba, ¿no? Y alguna vez grabé, estoy buscando sus videos porque también es impresionante en la oscuridad escuchar cosas, cómo truena el vagón, cómo escuchas como si respiran, cómo sientes esas presencias, me cerraron la puerta, como que se manifestaba con las bancas, las pequeñas banquitas, los asientos tronaban o como que si alguien se sentaba. Y sí, sí te da miedo, o sea, realmente yo traté de sobrellevarlo, pero había días en que no quería ni meterme, había días en donde yo mismo, debo de reconocer que hasta a mí me daba miedo entrar, entonces cuando tenía que hacerlo lo hacía rápido, a lo que iba, porque realmente estaba todo oscuro, y hubo una vez en donde sí me asusté un chingo, que entré y ya no pude, o sea, me quedé petrificado, sentía que había alguien, ya ni tiempo me dio de pegar bien el anuncio, ya me salí. ¿Qué otra cosa me pasó? Bueno, veía a esa gente caminar a lo lejos, pero no era nadie, porque para entrar, como les comento, tienes que registrarte, precisamente para eso, para evitar que confusiones. Ya había una torre de control donde se veía todo, quién entraba, quién salía, había cámaras. Y pues bueno, ¿qué otra cosa sucedía ahí? Pues en las estaciones de metro también sucedían muchas cosas.
Aquí les voy a leer un poco de lo que se encontró, porque también es importante desde otra perspectiva. Aquí les voy a leer, miren, la niña de la estación Zaragoza. También es muy famosa esa estación, la línea 2. Es probablemente la historia más conocida. Guardias de seguridad y personal de limpieza han reportado ver a la niña pequeña, vestida de forma antigua, caminando por los andenes de la estación Zaragoza, o por los túneles que conectan con Padre Mier durante la madrugada. ¡Ah! Ya recordé, ¿no? Es que Zaragoza es una estación que nos hemos quedado de noche. Bueno, en ese tiempo cuando trabajaba, poníamos publicidad también adentro de los andenes. Y me contaron también una historia de precisamente entre Zaragoza y Padre Mier. Padre Mier específicamente. Hay un túnel que gira, que da vuelta y le conocen como el túnel de la muerte. Cuando tú vas como usuario, hay unas partes donde se oscurece, como que falla la energía, un segundo, dos, y ahí suceden fenómenos paranormales. Cuentan que, eso me lo contó un jefe de estación, porque yo siempre quería saber más información y siempre pregunté hasta que me topé con esta historia. El jefe de estación contó que venía el conductor y le tocó oír la historia de parte del conductor. Cuando le contó, dice que él venía manejando, pasó por el túnel de la muerte y justo cuando estaba saliendo de la curva, vio una persona con los faros del vagón del metro en la cabeza, vio que estaba como cuclillas, estaba como agachado. Justo cuando vio que se iba acercando el vagón, alzó la mirada, lo vio, pero dice que lo vio con una cara disperso, como que no estaba aquí, como ido, y él ya no se pudo frenar. Trató de aplicar el freno, pero se lo llevó y pues la persona falleció, ¿no? Terriblemente. Y pues ya ese caso es aislado, ¿no? No salió en los medios, pero la persona salió y ya dejó de trabajar ahí. Realmente quedó tan conmocionada por lo que pasó que él no pudo hacer nada y decidió dejar el trabajo. Y era un elemento muy bueno. Pero nunca se imaginó que una persona se bajara del andén y caminara por las vías hasta quedarse ahí. Muchos dicen que estaba como poseído, que como que algo le llamó la atención de ese punto. Y algunas personas no atestiguaron que él se bajó, no saben exactamente cuándo se bajó. El chiste es que sí falleció. Pues es una historia dramática, fuerte. Entonces cuando yo supe esa historia, a veces nos tocaba que teníamos que poner publicidad en medio de los túneles y era atravesarlos. O sea, tenías que pedir muchos permisos para poder pasar. Pero pues muchas veces estabas en esos túneles y se siente terrible, ¿no? O sea, se siente horrible estar en los túneles y tenías que hacerlo con permiso, avisar que vas a estar adentro. Lo hacíamos lo más rápido que podíamos. Es una atmósfera muy fuerte y aquí comentan, voy a contarles un poquito más. En el relato se dice que cuando intentan acercarse para ayudarla, pensando que se quedó atrapada, la niña simplemente se agonizó. El trabajador de la línea 1, en el tramo elevado de la línea 1, especialmente cerca de la estación Félix U. Gómez, circulan historias sobre un trabajador que falleció durante la construcción de finales de los 80. La leyenda. Algunos conductores de los últimos turnos aseguran haber visto una figura con chaleco reflejante, que era como el que usábamos nosotros, y casco, caminando por las vías en puntos donde es imposible que un civil acceda. Al acercar el tren, la figura desaparece de la vista. Esto también es muy común, los fantasmas que cuentan. Aquí viene la interesante. Existe la estación... esperen. Existe la estación Fundadores. Me acuerdo mucho de ese día. Me tocó trabajar de noche. Estábamos poniendo una pequeña banca en la estación abajo. Es una estación subterránea, cerca de todo lo que les estoy contando, muy, muy cerca. A la siguiente ya es Padre Mier, de la curva de la muerte. Y acabamos de atornillarla. Y me acuerdo que nos pasamos bastantes horas quitando una banca y poniéndola en otro lado, haciendo las perforaciones. Llegó un punto de la noche en donde volteamos hacia el túnel, como que algo te llamaba,
bueno, nos llamó y volteamos y se empezó a ver oscuro, oscuro y de repente se empezó a ver como una masa gris y de repente poco a poco iba avanzando. Y esa masa gris en realidad nos quedamos viendo y era neblina, pero era una neblina que no sabemos ni cómo se hizo, ni cómo es que salió y avanzó lentamente, pero se veía así como muy espesa. Y ya cuando llegó a donde estábamos, se veía como en las películas iba avanzando y empezó a cubrir la estación. Entonces nosotros nos apuramos, acabamos rápido y nos sorprendimos y subimos con el guardia y dijimos que abajo estaba pasando eso. Dijeron, es normal, es que aquí está en Fundadores, está enfrente el IMSS, una clínica del IMSS, no recuerdo qué número es, pero dice es que abajo de esa clínica, en el subterráneo, colinda con la morgue y es muy normal ver a los muertos, dice, pasan entre las vías, se atraviesan el túnel y esa neblina es muy común verla. No se espanten, es común si ven fantasmas, porque salen de la morgue y están perdidos, están buscando la luz. Se nos hizo interesante y sí genera un miedo terrible, saber cómo sale la neblina. Es impresionante. No te imaginas que en un lugar así va a haber. Eso nos pasó ahí. Y miren, aquí hay otra historia. Por ejemplo, las sombras de la estación Hospital en la línea 1. Dada su cercanía con el hospital universitario, esta estación tiene una carga energética particular. Lo que cuentan, los usuarios reportan una sensación de pesadez o de ser observados en las escaleras. Hay testimonios de sombras que cruzan rápidamente los pasillos cuando la estación está casi vacía, atribuidas a personas que lamentablemente fallecieron en el hospital cercano y cuyas almas, según la creencia popular, buscan el camino de regreso. Se parece a lo que les estaba contando. El pasajero final. Existe un mito urbano común a muchos metros del mundo, pero adaptado al de Monterrey. El pasajero que se queda dormido en el último tren despierta en los talleres, cerca de la estación Talleres, donde yo les estoy mencionando. El asunto, se cuenta que al apagar las luces del vagón en la zona de maniobras, ahí donde yo iba a trabajar, algunos han visto a personas sentadas al fondo del tren, exactamente, ya he visto exactamente, que no bajaron en la última estación y que no tienen rostro, o que visten ropas de épocas en las que el metro ni siquiera existía. Oh, hasta escalofrío me empezó a dar porque varias veces me tocó ver gente y dije, es mi imaginación o una pareidolia, porque se veía al fondo alguien sentado y dije, se me hace que se metió alguien, una persona que está viviendo aquí y te ibas acercando y no era nadie. Entonces, todo eso lo estoy corroborando aquí con la información. Dice, ¿por qué surgen estas historias? Mucho se debe al entorno. El silencio sepulcral, las estaciones subterráneas, una vez que se apaga el ruido de los motores, generan ecos extraños. Las sombras proyectadas por las luces de emergencia en los túneles pueden engañar a la vista fácilmente. Este es un gran tema, lo de la estación de metro. Son cosas que estoy empezando a recordar y se las comparto. Fue impresionante, uno de los trabajos que sí me marcó porque sí fue impresionante. Varias veces nosotros teníamos que, durante el día mucha gente se dormía y se iba con nosotros en otra estación que ya era como de mantenimiento, pero antes de que se fuera con nosotros las despertábamos para que pudieran bajar y ya nosotros nos íbamos. Había una que otra persona que se iba junto con nosotros, ya antes de que se asustara pues la calmábamos y ya regresábamos con ella, pero era muy común que mucha gente se queda dormida y se pasa. Eso sucedía de día, pero en la noche nos contaban muchas historias que también la gente, cuando hubo un señor que falleció y se fue hasta Talleres y se llevaron el cuerpo hasta donde yo trabajaba y hasta ahí fue que lo bajaron y ya se lo pudieron llevar, pero el señor ya había muerto por paro cardíaco. Pero eso es donde yo analizaba, mucha gente ha muerto en el vagón, abajo, en las vías, y mucha gente pues falleció de formas tremendas y continúa esa energía ahí que todavía no entiende qué sucedió. Y pues es súper interesante también todo lo que me pasó, las historias que me contaban. Cada guardia contaba una historia muy buena.
Y eso de la niña que grita, hay un video también de que se escucha un niño que grita y cuando vas no ves a nadie y a esas horas no hay nadie. Muchas veces estuvimos trabajando de noche y se oye gente, se oye mucha gente que está platicando y cuando bajas pues no hay nadie en el andén. Entonces son situaciones que me tocó vivir, que yo personalmente lo puedo corroborar, sí espantan en las estaciones de metro. Y pues son cosas impresionantes, casi siempre donde hay mucha gente suceden este tipo de situaciones. Y pues realmente vamos a seguir contando más historias, pero por hoy es todo. Muchas gracias. Estamos viendo en el próximo episodio. Los saluda Mitrante Cutli y nos vemos. Hasta luego. Bye.